Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de nuestro programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos a esta hora, en el país donde usted se encuentra, a través de las radios, la web, las redes sociales, las televisoras o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho el enviar saludos a nuestros participantes. ¿Cómo dice que dijo? ¡Saludos! Saludos, saludos. Vengamos desde Canadá, en Ontario. La familia Cruz Radeford, para la niña Alexia y a la abuelita Leticia Gómez. En Estados Unidos, a Milton Delgado y a mi gran amigo José El Moris Martínez. En México, wow, la familia Rodas. Todos los Rodas están ahí sentaditos escuchando la palabra de Dios. En Guatemala, Heidi Chinchilla. Eso es en Jerez. En Danlí, Juan Díaz y también Lurbin. Hermana Lurbin, no nos ha dicho, o yo no me acuerdo, de qué lugar de Honduras se conecta usted. En Costa Rica, la familia Solano. Saludos allá en Heredia. En Uruguay, uruguayo querido, Neto Quiroga. En España, la familia Vivas. En Portugal, Itzbel. En Italia, mi prima Denia Ramos. En Francia, el chileno amado que lo llevamos en el corazón, Renzo. En Suiza, Berna Allison. En Israel, Hachem os bendiga, queridísimo Ronit Bordeaux. En Oceanía, hasta allá. Y hasta acá en nuestro corazón, Lía, usted se encuentra. Gracias por escucharnos allá en Oceanía. Saludos al canguro Skippy, que yo lo veía cuando tenía 4 años, o sea, hace 50 años. Hace poco, hace poco. Eso no es problema. A todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Tiempo, la aplicación de la bendición. Descárguela, descárguela, le va a ayudar mucho. Esta aplicación es a nivel mundial. Nos escuchan en todo El Salvador. Bendito sea Dios. Y a quienes nos saludaron la vez anterior por el WhatsApp y por el Facebook de la Radio Promesa, 96.5, la radio que te acerca a Dios, acá en Aguachapán, pues les enviamos un saludo de viva voz. Nuestro hermano locutor Víctor Manuel García Jr. la transmitió. Así es que tenemos gente en todo el territorio salvadoreño. Bien, bien bonito. En Estados Unidos también quiero saludar a mi muy buena amiga Alba Luz Calderón. Y también saluditos espirituales a... tengo dos saludos especiales muy, muy bonitos. Para la licenciada Marta Alicia Medina, que coincidimos en la Universidad del Salvador allá por el 86 y siguientes. Ella, una persona muy inteligente, muy, muy inteligente, de un alto rendimiento académico en la UES de El Salvador. Y pues ahora somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe. Siempre me saluda a través del Messenger y yo te agradezco mucho, Marta Alicia, la atención que das a las enseñanzas que el Señor nos proporciona. Y también saludos a tu querido esposo, a quien no conozco personalmente, pero sí espiritualmente, porque estuvimos orando por él y el Señor lo restauró. Este mensaje les va a gustar a Marta Alicia y a su esposo. Y también quiero saludar a mi hermana Conchita Galdames. Ella se congrega en mi iglesia local, Templo Betel de Asambleas de Dios en Santa Ana, y ella es una mujer de oración. ¡Qué barbaridad! Ora, ora, ora y vuelve a orar. Es increíble. Yo le agradezco mucho sus oraciones, hermana Conchita. Saludos a su esposo Marión, como usted le llama, porque está Mario grande y Mario chiquito, que es su hijo. Pero no es que sea niño, ¿verdad? Sino que ya es un hombre, Marito. Y también a Edward, su nieto. Oye, démele un fuerte abrazo, Edward. Yo sé que me estás escuchando. Saludos a los exploradores del Rey, los embajadores de Cristo
porque este muchacho yo lo conocí niño ahí en las bancas de Templo Betel y ahora es un muchacho muy agradable que anda haciendo obra en el Señor, un joven de unos 18 años, jovencito. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? Ey, el mensaje se llama hijo rico, hijo pobre. ¿Cómo? Hijo rico, hijo pobre. ¡Vámonos! Vámonos. Vámonos a Lucas capítulo 15. Sí, ese es del versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15, el médico amado, del versículo 11 en adelante. Vamos a hablar hoy de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué dice la hermana Juanita? Hermano, ¿qué dice ahí la hermana Juanita? Hasta malos gestos me hace con el rostro, me dice que no. Los que están por YouTube, así le hace la hermana Juanita. Y las comisuras de los labios los vuelve hacia abajo como emoji de malestar. ¿Qué dice la hermana? Que otra vez el hijo pródigo, y ella le dice hijo prodigio, pero no es lo mismo. No, hermana Juanita, sí se trata del hijo pródigo. Por eso el tema de la enseñanza se llama hijo rico, hijo pobre. Emulando aquel libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que lo hemos mencionado en otra enseñanza, pero el Robert Kiyosaki dice que, acaba de sacar un libro también acerca de la situación económica mundial y etcétera, ¿verdad? Él es un escritor prolífico, un multimillonario. Pero lo que le quiero comentar es que él habla de padre rico, padre pobre. Pero en esta primera parte de la enseñanza del hijo pródigo, vamos a hablar acerca de hijo rico, hijo pobre. Y no, hermana Juanita, este no lo ha escuchado. No lo ha escuchado. Se rumora que la hermana Juanita conoció al hijo pródigo allá donde se fue a gastar la herencia viviendo perdidamente. No, no es cierto. ¿Cómo la hermana Juanita va a conocer al hijo pródigo? ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Vámonos directo a la enseñanza porque ya me está haciendo señas aquí el locutor de que me apure y tengo 30 minutos. Vámonos al texto bíblico. Mire el versículo 11 lo que dice. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Entonces son 3 personajes principales los que tenemos aquí en esta parábola. Uno es el padre, otro es hijo mayor y otro es hijo menor. Entonces tenemos un padre. En El Salvador, el 17 de junio se celebra cada año el Día del Padre y es un asueto nacional. Eso no hace muchos años que es asueto nacional, diría yo unos 15 años. Creo que el gobierno de derechas fue el que decretó en aquella época como asueto nacional el Día del Padre y se nos reconoce a los padres ese día y descansamos. Lo pasamos en casa, se hace comida o se compra una comida especial y los hijos le dicen a uno que lo quieren mucho y algo le compran los hijos a uno como regalo con el mismo pisto de uno. ¿Qué tal? así es que corresponde muy bien. No sé en qué mes celebran el Día del Padre ahí en su país, pero aquí en El Salvador se celebra en junio el día 17. Entonces vamos a hablar de un padre y de uno de sus hijos, el menor, que siempre suele ser el más tremendo. Adivinen quién era yo de mis hermanos, pues yo era el menor también. En la casa del padre no hace falta nada. Este padre de la parábola es un hacendado, tiene dinero, sabemos que tiene ovejas, sabemos que tiene becerros, sabemos que tiene jornaleros, es decir, es una finca grande la que este padre tiene y ahí no hace falta nada. Pero ¿qué ocurre?
mientras mejor estamos, más nos quejamos. ¿Mm? Esposos, no vuelvan a ver a la esposa, lo digo en general, mientras mejor estamos, más nos quejamos. Y la curiosidad siempre mata al gato. Por ejemplo, algunos estamos bien en la iglesia, algunos estamos bien en nuestras congregaciones, pertenecemos a la pastoral juvenil, a la sociedad de jóvenes, a la pastoral de matrimonios, al ministerio de familias en Victoria, al ministerio de familias felices, eh, pero cuando nos salimos del Evangelio, porque la iglesia es aburrida, porque hay gente que quiere conocer el mundo. Yo recuerdo que cuando regresé al Señor, en hace casi 12 años ya, fíjese que un hermano, recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir porque, bueno, porque ya falleció, me parece, o se salió del Evangelio. El asunto es que él me dice, hermano, ¿cómo es el mundo? Yo me he criado aquí toda la vida. Un hombre de unos 35 años, más o menos. Y le digo, ¿usted no sabe lo que dice? ¿Para qué quiere saber? Llegué al Señor todo tembloroso como hijo pródigo. Me dice, a mí algunos me dicen que debería de probar el mundo para que no me quede con curiosidad. No sabe lo que dice, hermano. El mundo es horroroso después de que uno ha conocido al Señor. Es horroroso. Está uno bien en la casa del Padre. ¿Por qué tiene que irse? ¿Ah? Porque tiene deseos de conocer el mundo. Eventualmente él se salió del Evangelio, su esposa murió, ella tenía una voz muy bonita, cantaba muy bonito, y él se salió del Evangelio. Tenía su pecado por ahí oculto, yo no voy a comentar nada más, solo lo que le digo es que no hace falta que usted se vaya. Miren, jóvenes, pónganme atención, mire, no se vaya a salir del Evangelio, sobre todo ustedes que entran al bachillerato o al grado 10, 11 o a la high school, o entran a, a la universidad. Mire, cuando se llega a la universidad, ese es otro país, ese es otro mundo, ese es el mundo. Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, el menor, siempre tremendo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le reparte los bienes tanto al menor como al mayor. El mayor no ha pedido nada, pero también recibe la parte que le corresponde. Por eso más adelante, cuando el hijo mayor se queja y le dice, a mí nunca me has dado nada, como no le, te di la parte de la herencia que te corresponde y todo esto es tuyo, porque cuando yo ya no esté, todo esto va a ser tuyo. Entonces, por supuesto, la calidad de padre, el personaje la conserva a lo largo de la historia. Él sigue siendo padre. Cuando sus dos hijos están en casa, cuando el menor le pide la parte de la herencia, cuando el menor se va y cuando el menor regresa, él no pierde la calidad de padre, pero tampoco el hijo pierde la calidad de hijo. El hijo menor no pierde la calidad de hijo, él conserva su calidad de hijo, tanto como hijo bien portado, tanto como cuando recoge todo y se marcha, tanto como cuando vive perdidamente, él sigue siendo un hijo. Escúchelo bien, usted que está algo alejadito y disimulado del Evangelio, usted sigue siendo hijo. Y lo difícil de esto es que usted fue sellado con el sello del Espíritu Santo. Y si usted se ha salido del Evangelio, no está pecando a gusto, y se lo digo por experiencia, porque así me ocurrió a mí. Entonces, el hijo sigue siendo hijo, tanto dentro de los dominios de su padre, como en el país extranjero al que se dirige. Él nunca deja de ser hijo. El hijo menor pide la parte de la herencia que le corresponde. ¿Cuánto le correspondía según la costumbre y la ley judía? Le correspondía 1/3 de todas las propiedades. Y al primogénito le tocan 2/3 según la ley. Es decir, de $100, al menor le tocarían $33.33 y al mayor $66.66. En realidad lo que le pide este jovencito es que le herede en vida. Yo no pienso hacer eso. Yo no pienso heredar en vida a mis hijos, porque después
lo sacan a uno de la propiedad. Pero esa es mi opinión, esta no es doctrina, es un consejo sabio que yo le doy de nuestro programa Vivir con Sabiduría. Hey, afíliese al canal de YouTube Maestro Didier Delgado. Ya tenemos aproximadamente 90 afiliados a quienes les llega el mensaje cada semana. Y mire, si el mensaje es de bendición para usted y cree que le puede ayudar a alguien, por ejemplo en esta ocasión, que hay alguien que se ha alejado del Señor, mándele este mensajito. ¿Quién quita y se regresa al Evangelio? ¿Se pierde la calidad de hijo? No, estas son mis opiniones hoy. Hay una denominación que se llama salvo siempre salvo. Y dicen que aunque pequen, pues no dejan de ser hijos. Eso es cierto. Pero Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Un hijo que es hijo se porta como hijo. Se puede alejar, pero necesariamente va a regresar porque es hijo. ¿Y qué pasa, maestro Didier, con aquel que no regresa? Nunca fue hijo. ¿Comprende la diferencia? ¿Cómo puedo saber si alguien que se ha apartado del Señor era hijo de Él y no ha perdido la calidad? Si regresa, esa es la señal, si regresa, porque el pecado aburre y maltrata, el pecado empobrece el espíritu, quita el sentido de la vida de la persona. Al primogénito, bueno, él recibe pero no se va. ¿Se pierde la calidad de hijo? Pues yo ya le dije que no. ¿Se pierde la bendición? Eso sí. ¿Puede un hijo verdadero vivir en pecado? No. A la larga siempre regresa y esa es una promesa para los padres a quienes se les hayan alejado los hijos de la congregación. Van a regresar. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que usted le mostró el camino. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mostrarles el camino. Yo cuando entré a la universidad, allá por el año 1986, acá había una guerra civil en El Salvador. Y entonces lo que se estudiaba en aquella época era el marxismo. Y pues todo el pueblo unido se va para los Estados Unidos y etcétera. Tantas consignas de aquella época que no eran reumáticas, ¿verdad? Ahora yo ya no participo de nada porque pues ya no puedo correr, ya no se puede aventar piedras y salir corriendo. A los mayores es los que agarran más rápido. Pero en esa época, pues entramos a la universidad y yo recuerdo que por el mal testimonio de algunos líderes cristianos, de organizaciones y algunos líderes religiosos, yo me salí del Evangelio. Pero eso fue porque yo no estaba poniendo los ojos en Jesús. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Casi de inmediato el hijo menor reúne su dinero, sus bitcoins, como se dice ahora en El Salvador, porque en El Salvador ya dentro de unos 3 meses o menos, en El Salvador entra en vigencia el bitcoin en el año 2021, por si usted está escuchando este mensaje pasados los años, entra en vigencia el bitcoin, se reúne todo, se lleva su celular y se va para una provincia lejana, hasta bloqueó al papá y al hermano del WhatsApp y se va por allá. Probablemente el hijo estaba aburrido de todo lo que es predecible. Él quería conocer el mundo, viajar, experimentar otras culturas y se marcha lo más lejos posible. Entonces experimenta todo lo que cerca de su padre no puede hacer porque le era pecado. Es la etapa de la rebeldía de los jóvenes y también de muchos cristianos. Suele ocurrir, oye, los padres de familia nos preocupamos bastante, pero suele ocurrir. Nuestros hijos pueden volverse disimulados con el Evangelio, van a la iglesia pero no se involucran o no quieren saber nada, escuchan su música que nos parece extraña a nosotros, pero es una etapa normal de rebeldía en los jóvenes. Ser joven y ser creyente es muy difícil, muy, muy difícil. Ya va a venir algo maltratado, pero va a regresar. La bendición alcanza durante mucho tiempo porque este muchacho se lleva la herencia que su padre le dio, aún lejos del Señor. Los dones que el Señor nos haya dado hasta se pueden emplear para una finalidad distinta a la que Él nos ofreció. Mire, yo fui un estudiante brillante en mi juventud. Mis compañeros del Colegio Bautista de Santa Ana lo pueden decir y mis compañeros de universidad no lo dicen, pero es cierto. Yo fui de estos clásicos, no clásicos, pero estos estudiantes raros que llegaba sin cuadernos a la universidad. Una inteligencia tremenda.
una habilidad, una mente fotográfica. Mi hijo menor así es. También mi hijo mayor tiene rasgos de eso, pero no se me escapaba detalle. El clásico castroso o nerd que corrige al profesor. Así fui, así obtuve mi licenciatura, eh, etcétera. Pero el punto es que era de alto rendimiento con un alto coeficiente intelectual. eh, bueno, no digo más porque no quiero parecer orgulloso, porque le voy a contar cómo termina. Yo anduve cantando, lo que yo había aprendido en la iglesia a tocar guitarra, había aprendido a manejar grupos, a predicar, a hacer estudios hermenéuticos, pero ahora daba charlas de otra naturaleza. Me dediqué a estudiar en todos los lugares que pude estudiar, porque la bendición acumulada, ese gran don que Dios había dado, era enorme. Pero a pesar de que yo había negado al Padre y me había convertido en ateo, a pesar de mis excesos de vicios y vivir perdidamente, aprovechando la herencia que Dios me había dado, todo eso, el vicio, los excesos, el cuerpo no lo soporta y se pagan caro en el organismo. Uno se intoxica. En ese momento en que uno anda de juerga y anda de rumba, como dicen en Cuba, uno, pues todos son amigos de uno, ¿no? Y si yo recuerdo, era soltero, con buen trabajo en la universidad, y pues, me sobraba el dinero. Hoy ya no. Tengo unas alcancías que se llaman hijos a los que hay que alimentar diariamente. Dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Los dones que el Señor nos ha dado se malgastan. Y si estamos lejos del Señor, no se refilan, no vuelven a crecer. Fuera de su presencia, el don se termina. A veces hay líderes que están en pecado y están alejados de Dios, pero siguen predicando el Evangelio y dicen, el Señor me sigue usando porque hay 3 almas que se han regresado al Señor. No, ese es el don que tenías de predicar, de enseñar, todavía lo conservas, pero empieza a disminuir la sabiduría. Ese es el punto. Yo llegué a un punto, era tan genial, pero llegué a un punto en que ya no podía leer en castellano. Yo podía tomar un libro, por supuesto en esa época no tomaba la Biblia porque había jurado del Señor, pero yo no entendía lo que ahí decía. Ya no conectaban mis neuronas, no distinguía nada. Las neuronas no se conectaban. Tenía dudas de todo, dejé de manejar, de conducir vehículo porque no estaba seguro que donde decía alto debía detenerme. Y no estaba seguro si el verde era para avanzar con mi vehículo o para detenerme. Tenía que pagar chofer para que me llevara y me trajera. Ahora bien, en aquel momento dice la Biblia que había una gran hambre en aquella provincia. En aquella provincia, la gran hambre es una crisis como la de hoy en día. El colapso económico se acerca a los imperios noroccidentales. Recuerde que los imperios están en el norte y los imperios en Europa y en América, los que están en el norte, pues esos eh, están en una crisis económica. Han impreso más dinero del que pueden justificar como respaldo con el oro y por eso surge el Bitcoin para apartarse de ese colapso, pero los imperios nororientales, es decir, China, Japón, Rusia, esos están en boga, esos están potentes. Todo el planeta está en crisis alimentaria, de salud, económica, emocional, laboral, social, política. Es un colapso mundial. No, es una situación difícil. Y dice que fue el muchachito y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El joven quizás buscó a sus amigos que él tenía becados, que él sostenía, pero ninguno le abrió la puerta porque también eran vagos, sin ahorros, sin trabajo, pero ellos eran nativos de esa tierra. Él, el hijo pródigo, era un inmigrante pobre. Aparte de inmigrante pobre, debemos estar preparados para afrontar la crisis. Probablemente disminuya la crisis sanitaria, pero la crisis económica mundial es catastrófica, enorme. Hay que practicar el método de José.
En Egipto hay que ahorrar un 20% en la abundancia para tener en la necesidad. Mire, por ley ningún judío podía ni debía apacentar cerdos. El cerdo es un animal inmundo. Esta imagen es horrible a los ojos de quienes escuchan a Jesús. Cuando él dice que se fue a apacentar cerdos, no, eso fue asqueroso para ellos. Apacentar significa vivir como ellos, como un cerdo mayor que atiende a esos puerquitos. La sola idea es asquerosa para el auditorio de Jesús. El que era atendido como príncipe pasa a atender animales inmundos. Eso huele mal. Las porquerizas son horrorosas. Para el olor, para lo que comen los animalitos. Pero vemos que el joven empieza a recuperarse. Algunos creen que se recupera cuando dice voy a regresar a mi casa. No, yo pienso que se recupera porque es vago. Pero pide trabajo. ¿Mm? O sea, no se pone a robar. No es ladrón. Está ahí cuidando. Quisiera comer lo que sus animales comían, pero nadie le da nada y él no roba. Ah, ese es el testimonio de su papá. Y se pone a trabajar de lo que haya. Mire, el rico también vive en el mundo, en crisis, pero sigue siendo rico. Y ellos no disminuyen su poder en la crisis, ellos lo aumentan. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Era tal la situación que deseaba comer la comida asquerosa de los animales impuros. No otra cosa somos cuando nos alejamos de Dios. Literalmente estamos comiendo excremento lejos de nuestro Padre. Aquí en El Salvador se dice de otra cosa, de otra manera, pero no lo puedo pronunciar porque hay niños pequeños escuchando. Pero el hijo pródigo está comiendo excremento. Nadie le da. Él no se roba la comida. ¿Por qué no le dan nada a él? Porque es más importante el cerdo por su valor comercial que el pródigo por su valor humano. Algo así ha pasado con el Dios dinero en esta crisis. El humano pierde su valor cuando no produce dentro del sistema económico en que nos encontramos. Dice el 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volver en sí es hablar con uno mismo, es razonar. No es fe, porque ya se sabe que donde el Padre hay riqueza, sino que las circunstancias lo hacen llegar a uno al final del camino y retornar, o no retornar, como las ideas suicidas que asaltan a los que siendo ateos no podíamos regresar a la congregación, aunque lloráramos lastimosamente. Los jornaleros Ya le digo, los jornaleros tienen abundancia de pan, pero el hijo perece de hambre. ¿Por qué es esto? Porque se alejó de la bendición, de la proximidad del Padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En su corazón el pródigo ya quitó la llave de alejamiento. Era rico, llega a ser pobre. Hijo rico, hijo pobre. Uno llega al Señor avergonzado, pero con un plan de reconciliación. Yo llegué donde un colega ese día que reconcilié y a que me guiara en oración para reconciliar con el Señor. Bendito sea Dios. Uno vuelve no para recuperar lo que tenía, sino para tener lo básico. Él regresa como hijo, pero laborioso, llega a pedir trabajo. En lo personal, veo al Señor como un Dios todopoderoso, pero me cuesta verlo como un padre, por la carga del pecado, ¿no? Yo me percibo como un siervo de Él, pero en la connotación de cholero, de chacho, de chacha, de un rey. Y levantándose, esto me encanta, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió el padre y se echó sobre su cuello y lo besó. Arrepentirse es tomar la decisión de regresar a nuestro Padre. El Padre nos espera siempre en la lejanía y reconoce nuestro andar. No importa la sociedad donde uno se ha levantado. No importa si llevamos el olor a cochino, a cerdo, olor a excremento de animal inmundo, o estamos enfermos o delgados de no comer. El Señor se mueve a misericordia. No lo movemos nosotros.
Él se mueve porque es misericordioso. Él corre cuando nos acercamos agotados, nos abraza, nos besa, no importa la gravedad de nuestra situación. Él quiere bendecirnos, Él quiere recibirnos, Él quiere perdonarnos y Él quiere abundarnos. Este día el Señor nos dice, bienvenido a mi casa, a la casa de la abundancia. Que el Señor le bendiga. Shalom.